Bueno, hasta ahora hemos trabajado con microcontroladores, en particular los hemos programado en MicroPython, pero lo hicimos como una herramienta como para practicar lógica combinacional, donde poníamos sliders y LEDs y simulábamos lógica combinacional nada más que escrita en MicroPython. Y también lo hicimos para máquinas de estado, donde también poníamos elementos como pulsadores o quizás algún slider, pero no nada mucho más complejo. Y lo que teníamos éramos un par de salidas simples como algún LED o algún parlantito o algo por el estilo, pero no hemos realmente interactuado ni con sensores ni con actuadores, o sea, con motores o servos o cosas por el estilo. Así que veamos ahora cómo conectamos distintos elementos del mundo real y cómo sensamos distintas propiedades del mundo real con un microcontrolador utilizando MicroPython. Todo lo que vimos hasta ahora es importante, ¿sí? Todo lo que vimos acerca de tensión, corrientes, márgenes de ruido, fan out, potencias disipadas, todo eso va a entrar en juego ahora, ¿sí? No es que lo vimos porque queríamos molestarlos como alumnos, sino que lo vimos porque es lo que le da sustento a todo lo que vamos a hacer en esta unidad, que es conectar dispositivos a microcontroladores. Siempre tenemos que tener presente del microcontrolador que estemos utilizando cuáles son sus valores de tensión de salida en alto, en bajo, valores mínimos, valores máximos, la corriente que puede entregar a la salida, sea en alto, sea en bajo, si tiene pull-up, no tiene pull-up, qué valores tiene, cuál es la tensión de alimentación con el que vamos a alimentar el microcontrolador. Así que en el caso que nosotros vamos a trabajar del ESP32C3, oficialmente el valor máximo, bueno, el valor de alimentación es de 3,3 volt y el valor máximo de tensión que podemos tener en los pines es de 3,3 volt, que es justamente la alimentación del chip. En la hoja de datos no menciona que sea tolerante a 5 volt, así que si nosotros en uno de los pines conectamos algo que es de 5 volt, en teoría eso estaría prohibido y puede dañar el chip. Ahora, empíricamente sabemos que es tolerante a 5 volt. Hemos conectado muchos dispositivos de 5 volt a estos pines que supuestamente son de 3,3 y funciona. Obviamente no es recomendado porque la hoja de datos dice que eso no debería funcionar, aunque extraoficialmente el fabricante diga que eso está soportado. En GPIO eh, necesitamos utilizar 3,3 volt. Podemos utilizar 5 volt, obviamente no en BDD o BCC, porque el chip necesita 3,3 volt como máximo para funcionar. Pero en una de las patas le podemos poner 5 volt y no va a pasar nada. Pensemos que nosotros vamos a tener una placa, probablemente la alimentemos con un cable USB a una computadora que vamos a utilizar para programar el chip. Así que esta placa va a estar alimentada por los 5 volts que brinda el USB y por defecto el puerto USB solamente permite una corriente máxima de 100 miliamperes. Eso es el defecto de cualquier puerto USB. Ahora, cuando aparece un dispositivo en un puerto USB, se produce una negociación con ese dispositivo entre el host, que sería la computadora, y el dispositivo, y se negocia cuál es la corriente máxima que se le va a entregar al dispositivo. Y durante muchos años en USB 2.0 eso estaba limitado a 500 mA, pero eso se lograba con una negociación. Acá cuando nosotros conectamos esta placa, el microcontrolador no se encuentra conectado directamente al puerto USB, sino que hay un chip de por medio, que es el CH340 en la mayoría de las placas, ya que es uno de los conversores USB serie más baratos que hay. Vamos a encontrar este chip, que es un conversor USB a serie, que lo que va a hacer es, va a recibir el pin D más y el pin D menos del USB, que son los cables de datos del puerto USB, y va a generar una salida de RX y TX, que es la que sí se conecta efectivamente al microcontrolador y que va a permitir que la computadora hable contra el microcontrolador. Este chip es el que hace la conversión de por medio, pero este chip es el que efectivamente ve la computadora. Y este chip durante la configuración, durante la negociación, cuando aparece en el puerto USB de una computadora, puede solicitar más corriente que los 100 miliamperes que se entregan por defecto. Para eso tenemos que utilizar una utilidad que nos permite configurar cómo queremos que este chip negocie y que le solicite más corriente. Ahora, dijimos que este chip, el ESP32 que nosotros utilizamos, requiere 3,3 volt para alimentarse, pero sin embargo el puerto USB entrega 5 volt. Entonces acá pasa algo porque sabemos que no lo podemos alimentar con 5 volt. Bueno, para eso existe un conversor
que es, en este caso es el AMS 1117, y este conversor, que acá lo tenemos representado en el esquemático, toma 5 volts por una de sus entradas y a su salida genera 3,3 volts. Hay unos capacitores que hay que poner para que funcione, eso está en la hoja de datos del chip representado, pero esto es un conversor que nos permite tomar 5 volts en la entrada y nos genera 3,3 volts a la salida. De vuelta, este conversor tiene una corriente máxima que va a depender de cada una de las placas en donde existe este conversor. Así que no podemos exceder la corriente máxima de este chip porque si no va a dejar de entregar la tensión que nosotros necesitamos, que es 3,3 volts. Luego el resto del esquemático es bastante trivial. Lo que tenemos son pines, que son esos pines que se encuentran a los costados, que nosotros tenemos conectados en el protoboard. Hay dos botoncitos para generar el reset y para generar la programación forzada. Y luego tenemos un LED RGB, que es el que en la práctica nosotros cambiamos de color. Y después tenemos dos LED más que los podemos prender y apagar alternadamente por la forma en la que se encuentran ahí conectados en el circuito. Y luego no hay otra cosa, ¿sí? Este microcontrolador esta placa tiene un esquemático que es muy sencillo. Aparece únicamente algo que son estas líneas de DTR y RTS que salen del conversor USB a serie, que nos permiten controlar la línea de Chip Enable y la línea de IO9, y esas dos líneas se utilizan en este microcontrolador para indicar la forma en la que tiene que arrancar el microcontrolador. Entonces con Chip Enable le podemos hacer un reset y con GPIO 9 le podemos indicar si tiene que empezar a correr un programa que le transmitimos por el puerto serie o tiene que usar el programa que tiene grabado en la flash. Solamente para eso están esas dos patas. Estudiemos ahora cómo conectar dispositivos que los vamos a llamar salidas simples o salidas on-off. Son cosas que nosotros vamos a controlar poniendo un 1 o poniendo un 0 en la salida. En este esquema vamos a trabajar con señales de control, señales de salida, y vemos que el microcontrolador va a controlar un dispositivo mediante una señal. Cosas importantes para tener en cuenta. El microcontrolador que nosotros vamos a trabajar se alimenta con 3,3 volts. Obviamente tiene que tener una conexión a masa. Esta masa tiene que estar unida con el dispositivo que nosotros vamos a controlar. Así que esto va a ser un esquema de tipo maestro-esclavo, aunque maestro no es la palabra ideal porque el maestro no debería tener esclavos, sino creo que debería tener alumnos. Pasa que se traduce del inglés master-slave, donde master en inglés también significa amo. Entonces esta sería la acepción de la traducción de master que tendríamos que utilizar, un esquema amo-esclavo donde el que va a controlar es el microcontrolador y el dispositivo es esclavo del microcontrolador haciendo lo que el microcontrolador le diga que tiene que hacer. Notemos que este dispositivo no necesariamente tiene que ser de 3,3 volt, aunque preferiríamos que lo sea, pero puede estar alimentado por otra fuente de alimentación, siempre y cuando las masas estén unidas, debería funcionar. Y acá lo que entra en juego es lo que vimos en la unidad 1.3 de tecnología de circuitos integrados. Este microcontrolador va a fabricar un 1, va a fabricar un 0 y ahí entran en juego los valores de tensión de salida en alto y tensión de salida en bajo. Así sabemos qué nivel de tensión tiene cuando ponemos un 1 y qué nivel de tensión tiene cuando ponemos un 0. Y acá entran en juego los valores de tensión de entrada en alto y valores de tensión de entrada en bajo del dispositivo esclavo. Necesitamos saber cuál es el valor que se acepta para alto y cuál es el valor que se acepta para bajo. ¿Sí? Todo esto que vimos en la unidad 1.3 entra en juego ahora cuando tenemos que conectar dispositivos. El caso más común que ya estudiamos es conectar un LED, un Light Emitting Diode, ¿sí? Que nos permita encenderlo y apagarlo. Y sabemos que un LED se enciende si el potencial al que se encuentra supera la tensión de umbral. O sea, acá va a haber una diferencia de potencial y si esta diferencia de potencial supera la tensión de umbral, vamos a suponer que para un LED rojo es 1,6 volts. Bueno, si acá tengo una diferencia de potencial mayor de 1,6 volts, donde se encuentra en este sentido, ¿no? Ya que en el sentido contrario el diodo no deja que circule la corriente. Si ocurre eso, entonces el diodo se va a encender y el brillo lo vamos a limitar por la intensidad de la corriente que circula a través del diodo. Y eso sabemos que lo limitamos con una resistencia y ya sabemos aplicar por ley de Ohm y por leyes de Kirchhoff
la fórmula como para calcular el valor de esa resistencia para limitar la corriente. Sabemos que 20 mA es probablemente el máximo que soporta un LED, no quiere decir que con 21 se queme, pero le vamos a reducir mucho la vida útil. También vimos que el tipo de salida la podemos definir como push-pull o como open drain y dependiendo cuál definamos vamos a controlar el LED de una forma u otra. Generalmente si trabajamos con push-pull lo que vamos a hacer es nosotros le vamos a generar en un pin del microcontrolador un 1 o un 0 y eso va a hacer que circule o no circule corriente a través del LED. O la otra forma que tenemos es el LED se encuentra conectado a un 1 permanentemente y con la pata del microcontrolador lo que hacemos nosotros es le ponemos un 1 o le ponemos un 0 y cuando le ponemos un 0 va a circular corriente, cuando le ponemos un 1 la diferencia de potencial no vence la tensión de umbral, entonces el LED está apagado. Dependiendo cómo configuremos la salida y cómo conectemos el LED, se va a encender con 1 o se va a encender con 0. Si bien podemos limitar el brillo del LED, haciendo que circule más o menos corriente, nos vamos a encontrar con que eso tiene un límite muy chico y no vamos a tener una gran resolución en cuanto al manejo de la intensidad que tenemos de ese LED. Para poder controlar el brillo del LED vamos a utilizar una técnica que se llama PWM. PWM viene del inglés Pulse Width Modulation, o sea, modulación por ancho de pulso, y básicamente vamos a generar una señal que va a variar su ciclo de actividad y dependiendo del ciclo de actividad que elijamos para esa señal va a estar relacionado directamente con la intensidad del brillo del LED. O sea, a menor ciclo de actividad el LED va a brillar menos, a mayor ciclo de actividad el LED va a brillar más. Esto se produce por el efecto de persistencia que tiene la retina del ojo humano, donde si bien nosotros estamos, por ejemplo, en este caso, dejando el LED el 25% del tiempo encendido y el 75% del tiempo apagado, nuestro ojo humano, si esto ocurre a una frecuencia más o menos alta, no va a poder diferenciar ese cambio de estar encendido a que esté apagado. La persistencia que tiene en la retina nuestra esa luz que ingresa del LED va a hacer que nosotros veamos como que el LED se mantiene prendido, pero obviamente lo que va a cambiar es el brillo. El brillo del LED va a ser mucho menor que si está el 75% del tiempo encendido y el 25% del tiempo apagado. Entonces nosotros no vamos a percibir que se enciende y que se apaga, pero sí vamos a ver un cambio en el brillo y eso es justamente lo que logramos con el PWM. Desde MicroPython es muy sencillo utilizar PWM. Básicamente vamos a importar de machine la clase PWM. Vamos a definir previamente un pin donde vamos a generar una salida PWM. Así que indicamos cuál es ese pin sobre el cual queremos tener control de PWM. Y luego lo que hacemos es indicamos una frecuencia a la cual tiene que operar el PWM y después indicamos cuál es el ciclo de actividad. El ciclo de actividad va a ir desde 0 hasta 1023, ¿sí? 0 para que el ciclo de actividad sea 0 y 1023 para que sea el 100%. Así que si queremos que el LED esté al 100% de su intensidad, vamos a poner 1023, que equivaldría a un ciclo de actividad del 100%, o sea, se encuentra permanentemente en 1. Si queremos que esté al 50%, lo vamos a poner en 512 o 511, es casi igual. Y lo que vamos a obtener es que el 50% del tiempo va a estar en 1, el 50% del tiempo va a estar en 0. Y si queremos, por ejemplo, un 10% de ciclo de actividad, bueno, el 10% de 1023 es 102, algo, así que ponemos 102 y ahí lo tenemos al 10% del ciclo de actividad, lo que va a hacer que el LED brille al 10% de su brillo máximo. El brillo máximo sigue siendo limitado por la resistencia, pero si lo ponemos a 20 mA, el LED al 100% del ciclo de actividad va a brillar al máximo y al 0% va a estar apagado. Hacemos entonces un pequeño ensayo en Walkbee, conectamos un LED rojo a uno de los pines, ¿sí? Declaramos PWM, LED rojo está en el pin 12, hacemos que ese LED rojo sea una salida PWM, ponemos la frecuencia a 50 y el ciclo de actividad al 100%. Así que si lo encendemos, el LED debería estar al 100% de su brillo. Y luego, una vez que ya terminó ese programa de correr, en realidad está el intérprete esperando que nosotros ingresemos comandos. Así que pwm.duty lo vamos a bajar a 512, ¿sí? Al 50% de intensidad. Vemos que baja el brillo, lo que pasa es que el simulador no es
la mejor herramienta para ver esto, es mucho mejor verlo en la vida real, pero notamos que hubo un cambio de brillo. Si lo ponemos a un valor menor, por ejemplo a 100, vamos a ver que baja bastante. Si lo ponemos a un valor muy chico como el 5, baja todavía bastante más, y con 0 debería quedar apagado, que es lo que ocurre. Uno de los dispositivos típicos que se controla con PWM, aparte de variar el brillo e intensidad de un LED, es un servo. Un servo es un actuador que nos permite rotarlo entre 0 y 180 grados, y lo que vamos a poder, la forma en la cual vamos a lograr hacer este control es a través de una señal PWM. El servo va a trabajar a una determinada frecuencia y va a tener un determinado ciclo de actividad cuando queremos que esté en el centro, y si lo que hacemos es incrementamos levemente el ciclo de actividad, vamos a hacer que cambie su ángulo desplazándose en sentido horario, y si reducimos su ciclo de actividad de ese punto del centro, vamos a hacer que gire en sentido antihorario también levemente. Así que dependiendo cuál es el ciclo de actividad, vamos a lograr que se encuentre a 0 grados, que se encuentre a 90 grados o que se encuentre a 180 grados. Para hacer eso, conectamos el pin de datos del servo. El servo tiene 3 pines, un pin de datos, el pin de alimentación, ¿sí? El BCC, la parte positiva, los 5 voltios, los 3,3 volt, y la conexión a masa. Obviamente si no circula corriente no funcionaría el servo. Y lo que hacemos es, a esa salida de datos, que acá está conectada al pin 12, la declaramos como un pin PWM, definimos la frecuencia a la cual tiene que operar, y luego vamos cambiando el ciclo de actividad. Entonces, para un ángulo de 0 grados, ponemos el ciclo de actividad, por ejemplo, en 25, y para un ángulo de 180 grados ponemos el ciclo de actividad a 125, y lo que vamos a ver es que el servo va a girar. Bueno, y vemos cómo funciona en Walkbee. Tenemos el servo conectado con su pin de datos al pin 12. Tenemos la alimentación, que lo estamos alimentando con 5 volt, y con ground estamos alimentando la pata de masa. Y luego lo que hacemos es declaramos el pin 12 dentro de llamado una función de PWM, así que estamos haciendo que PWM servo esté conectado como PWM ese pin 12. Definimos la frecuencia en 50 y lo ponemos a 0 grados con un 25, y lo hacemos ir, esperamos 3 segundos y lo hacemos ir a 180 grados con 125. Así que lo ejecutamos, vemos que va a la posición del centro, luego se pone en 0 grados y luego de 3 segundos se pone en 180, pasan 3 segundos y vuelve a 0 grados, y así se va a quedar en este ciclo yendo de 0 a 180 grados. Otro dispositivo que podemos controlar sencillamente desde un microcontrolador es un motor paso a paso. Existen varios tipos de motores paso a paso. Nosotros tenemos uno acá que es el conocido como bipolar, que tiene dos bobinas. ¿Sí? Tenemos la fase A con su positivo y su negativo, y la fase B con su positivo y su negativo. Así que vamos a tener que controlar 4 cables. Y estas bobinas se encuentran estratégicamente colocadas. Acá tenemos, por ejemplo, el positivo de A, el positivo de B. Después tenemos el negativo de A y el negativo de B. Entonces, si nosotros generamos un 1 en el positivo de A y un 0 en el negativo de A, y B lo dejamos en el aire, vamos a hacer que la flecha apunte, por ejemplo, en este sentido. Eso equivaldría al rotor, al eje del motor paso a paso. Estaríamos forzando cuál es el sentido que tiene. Vemos que alternando cuál de las bobinas se encuentra energizadas, ¿sí? Y si está energizada en el positivo o en el negativo, podemos hacer que el rotor vaya girando, que el eje vaya girando, y podemos hacer que se mueva en un determinado sentido, horario o antihorario. Ahora, en el momento en el que dejamos la bobina energizada y no cambiamos la secuencia, este motor se va a quedar quieto. Por ende, en el simulador podemos agregar este motor paso a paso, y ahí vamos a elegir cómo conectamos A positivo, A negativo, B positivo y B negativo. Ahora notemos que acá estamos conectándolo directamente al microcontrolador, y esto va a estar energizando la bobina en un motor. Eso va a requerir mucha más corriente que la que entrega el microcontrolador, así que mientras estemos en el simulador esto va a andar. Pero si lo queremos hacer en la vida real, vamos a tener que poner
electrónica acá de por medio que se encargue de manejar la corriente necesaria para el motor. Ahora, desde el punto de vista del microcontrolador, nosotros tenemos que poner unos y ceros en la salida y después de la parte electrónica compramos una placa que la adapte y va a funcionar. Lo importante es saber controlarlo poniendo unos y ceros en las salidas. Así que para entender cómo funciona eso, declaramos los cuatro pines de salida, ¿sí? A menos, A más, B menos y B más. Y luego lo que hacemos es, en el orden que vimos recién en el GIF animado, vamos generando el 1 y lo vamos corriendo para que una sola de las bobinas se encuentre energizada y entonces el rotor va a seguir a la bobina que se encuentra energizada. Ahora lo que vamos a notar es que para dar una vuelta no necesitamos generar esos 4 pulsos, sino que vamos a tener que generar 200 pulsos. Y eso es porque internamente existe un mecanismo que nos da mucha más resolución y generalmente cada uno de los grados que giran es 1,8 grados dándonos 200 pulsos por vuelta. Así que para que pegue una vuelta entera el motor paso a paso, va a haber que darle 200 pulsos, no solamente 4. Y eso es bueno porque nos da mucha más resolución. Así que lo vemos en Walkbee. En Walkbee tenemos conectado el A menos, A más, B menos, ¿sí? En los distintos pines. Acá los tenemos declarados en el orden que corresponda. Y tenemos un ciclo que lo que hace es va corriendo S1 y va a hacer que el rotor vaya girando. Así que ejecutamos la simulación y vemos que empieza a girar. Más o menos tiene que dar 200 pasos para pegar una vuelta completa. Y mientras sigamos haciendo el barrido este de pulsos, vamos a lograr que el motor gire como si fuera un motor de continua. Ahora, en el momento que no, ahí llegó a los 200 pasos y pegó una vuelta. Si nosotros frenamos, entonces el motor debería quedar quieto. De hecho, vamos a modificarlo. Vamos a hacer que el último paso que genere sea 1000 para que esté un segundo frenado. Y vemos que si lo ejecutamos, debería ejecutar 3 pasos, 4 pasos y luego frenarse. Y ahí se va a frenar durante un segundo y vemos que queda quieto. Vemos que si queremos que el motor gire en sentido horario, hacemos la secuencia de una forma y si queremos que gire en antihorario, tenemos que hacer la secuencia justamente en el sentido inverso. Ahora, dado que siempre vamos a tercerizar en algún dispositivo o en alguna placa todo el manejo de corriente del motor, existen ciertas placas o ciertos módulos que se conocen como drivers, como manejadores. Uno es el que simula Walkbee como el A4988, que este lo que nos permite es controlar toda la corriente que necesita el motor, tiene los 4 pines para conectarle el motor paso a paso, y nosotros solamente utilizamos 2 cables para control, uno que va a indicar cuántos pulsos tiene que girar y otro que va a indicar en qué sentido tiene que girar. Entonces tenemos un pin por el cual nosotros le generamos pulsos para que avance un paso solo y con otro cable le indicamos la dirección. Si está en 1, por ejemplo, va a girar horario, si está en 0 va a girar antihorario. Entonces veamos cómo cambia el código, queda mucho más sencillo y más fácil de entender. Definimos cuál es la dirección que queremos que tenga, sea horario, sea antihorario. ¿Sí? Le damos un 0 al pin de paso. Vamos a suponer que, por ejemplo, va a ejecutar 10 pasos, entonces mientras la cantidad de pasos sea mayor que 0, restamos 1 a la cantidad de pasos y lo que hacemos es le generamos un 1 y le generamos un 0 al pin de paso y de esa forma lo que le hacemos es una onda cuadrada y cada vez que le generamos un pulso positivo al pin de paso, el motor va a avanzar un paso. Por ende, este tipo de forma de controlar el motor paso a paso es la preferida y es la que recomendamos que utilicen si quieren controlar un motor paso a paso. En la unidad 1.2 tuvimos una introducción a cómo funciona un relé. Bueno, en Walkbee vamos a poder simular un módulo de relé que nos va a permitir controlar un circuito que generalmente funciona a mayor tensión o que maneja unos niveles de corriente que el microcontrolador no puede manejar y lo que nos va a quedar es el circuito totalmente aislado. Entonces, a la derecha vamos a tener todo lo que controla el relé, que puede estar a un nivel de tensión que sea cualquiera, y a la izquierda vamos a tener el microcontrolador que va a trabajar con los niveles de tensión que maneja este microcontrolador, ¿sí? 3,3 volt para el 1 con niveles de corriente relativamente bajos. Conectamos en la bornera de alimentación del relé
un LED rojo y un LED verde. La bornera del relé va a tener tres contactos, uno que es el común, que es el que vamos a conectar a masa, y después tenemos uno que es normal abierto y otro que es normal cerrado. Eso quiere decir que cuando el relé no está energizado, va a existir un vínculo entre normal cerrado y el común. Y ahí lo que vemos es que si tenemos corriente que circule por ese LED va a poder llegar a masa. Cuando energizamos la bobina del relé, deja de existir esa conexión entre normal abierto y el común y va a existir una conexión entre el normal cerrado y el común, haciendo que ahora la corriente circule por el LED que está ahí y también llegue a masa. Entonces vamos a poder elegir cuál de los dos LED es el que se encuentra encendido moviendo moviendo la bobina del relé. Vemos que en Walkby lo simulamos de una manera muy sencilla. Lo que hacemos es ponemos la salida en 0 o la salida en 1, le damos un slip ahí de por medio y esto no va a ser otra cosa más que alternar cuál es el valor del LED. Cuál de los dos LED está encendido en cada momento. Bien, este es el esquemático del módulo S LED que se encuentra en ese momento. ¿Cómo funciona internamente el LED? Lo vimos en la unidad 1.2. El LED no es otra cosa más que este modulito que está acá, que tiene un punto común y ese punto común se encuentra conectado o al normal abierto o al normal cerrado. ¿Sí? Y va a moverse entre estos dos terminales dependiendo de si la bobina se encuentra energizada o no se encuentra energizada. Para que la bobina se encuentre energizada, tiene que circular corriente por la bobina. Vamos a hacer que circule una corriente. Siempre tiene que existir este diodo en contrafase por cuestiones de la FEM de cómo se energiza la bobina. Eso es un diodo que tiene que estar por protección. Generalmente los módulos que ya compramos que integran un relé lo tienen incluido. Si bien esto parece complicado, vamos a darnos cuenta que con todo lo que vimos en la materia, este es un circuito muy sencillo de entender. Tenemos por un lado VCC, que es la fuente de alimentación. Vamos a suponer que estos son 5 volts. Y por el otro lado tenemos ground, esto es la masa, así que acá tenemos el 0 volt de referencia. Así que acá lo que tenemos es una resistencia, que obviamente limita la corriente, de un K, y lo que tenemos es un LED que nos indica si está prendido o está apagado el módulo. Este LED únicamente está para indicar que acá hay tensión y entonces está encendido el módulo. Luego tenemos otra resistencia y tenemos otro LED, pero fijémonos que este LED se encuentra unido a este punto y ingresa a este dispositivo que está acá. Este dispositivo que está acá es un transistor bipolar NPN y nosotros lo tenemos que pensar como una llave de paso. O sea, va a dejar circular la corriente en este sentido o no dejar circular la corriente en este sentido dependiendo de este valor que tenemos en la entrada. Si nosotros en la entrada ponemos un 1, entonces por acá va a circular una corriente y esa corriente va a habilitar que del terminal 2 al terminal 3, o sea, del emisor al colector del transistor, circule una corriente. Y si circula una corriente, vemos que se encuentra conectado a masa, así que este LED se va a encender cuando nosotros pongamos un 1 en el transistor. Y lo que vamos a lograr es que también circule corriente por la bobina del relé. Ahora, si tenemos un 0 en la entrada, lo que vamos a lograr es que este transistor no conduzca y todo esto va a estar desconectado de masa, por ende acá no va a circular ninguna corriente, la bobina no se va a energizar y este LED que está acá no se va a encender. Y esa es la forma en la que podemos controlar con un transistor algo que funciona a mucha mayor corriente que la que puede manejar el microcontrolador, ya que la corriente que tiene que circular por la bobina seguro es mayor que la que el microcontrolador pueda manejar. Entonces utilizamos este relé, este transistor, que es el que va a soportar la corriente de la bobina del relé, y nosotros del microcontrolador simplemente ponemos un 1 y un 0 y todo el manejo de corriente lo hace este circuito que está acá.